Contacto Valle está en la juega. Vamos a cambiar de tema, ya hablamos del salario mínimo y ahora hablamos del fuero militar. También es un tema de interés. El fuero militar es una condición especial de juzgamiento penal para los miembros de la fuerza pública que son procesados por la justicia penal militar, conformada por militares conocedores de todos los procedimientos castrenses. Quiero saludar al señor general Juan Salcedo Lora, quien ha estado al frente de este tema del fuero militar en el Congreso General. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, mucho gusto saludarte. Estoy a tus órdenes. Señor general, ¿cómo funcionaba antes y cómo funcionará a partir de ahora el fuero militar? Bueno, desde la Constitución del 86 el fuero militar estaba consagrado en la Constitución de Colombia y decía, pues, en líneas generales que los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas militares o del ejército en ese entonces, fuerzas militares después, tendrían que ser juzgados por las cortes marciales conforme a las normas establecidas para todo tiempo. Ese mismo articulado pasó a la Constitución del 91, más o menos en las mismas condiciones. Sin embargo, a raíz de varias sentencias de altas cortes, esa fuerza que tenía el artículo 221 concretamente, que rezaba que solamente las cortes marciales juzgarían a los militares, fue perdiendo fuerza hasta cuando prácticamente desaparece toda la acción que se contemplaba constitucionalmente y que se denomina fuero militar, que es el fuero propio de ciertas entidades o ciertas personas para que sean juzgados por sus pares. Esa es básicamente la norma que regía. Posteriormente vino un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, supuestamente, como dijeron en ese momento, y mediante el cual todos los lances o las operaciones que conducía la fuerza pública en donde hubiese muertos en acción pasarían automáticamente bajo control de la justicia ordinaria. Eso creó problemas sumamente graves y quedaron las fuerzas militares o la fuerza pública totalmente desprotegida de seguridad jurídica, porque todos los delitos, como lo dice hoy el comandante de las fuerzas militares en un articulado que salió, o en un artículo que salió en el tiempo de hoy, pues ya se empezó a presentar contra los militares y los policías no la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad en todos los delitos. Y eso produjo estragos tremendos en la fuerza militar y la fuerza pública, al punto tal que generó una inseguridad jurídica total que desestimula per se la capacidad y la voluntad de pelear en combate, porque todo combate producía denuncias en contra de los miembros de la fuerza pública y condenas absurdas e injustas, basándose mayormente en testigos falsos que eran llevados ante los tribunales. General, ¿no es más fácil entonces que un militar sea juzgado por otro militar que conoce de táctica, que conoce el uso del servicio? ¿No es más fácil así? Sí, en eso consiste realmente al final de todas las cuentas la filosofía. Y es que cuando uno actúa en combate, saben los jueces penales militares que tienen la práctica y la experiencia para definir lo que está sucediendo, conocen los reglamentos militares y los aplican a cabalidad. Pero entonces, por ejemplo, simplemente por ponerle un ejemplo, un militar que era preparado en operaciones de contraguerrilla, en inteligencia, en paracaidista, en operaciones regulares e irregulares, por ese solo hecho era considerado una persona de mayor peligrosidad, cuando de lo que se trata es precisamente todo lo contrario, un experto en todas las lides militares, un hombre apto para operar en todo tipo de condición de tiempo y terreno o contra cualquier tipo de enemigo. Ya lo calificaban en la justicia ordinaria como un elemento peligroso para la sociedad colombiana. Y en casos muy sonados que allá pues se llevaron a cabo precisamente en el departamento del Valle, a un militar por el solo hecho de tener un mando como un comandante de un batallón muy sonado, lo reclinaron de inmediato y lo recluyeron de inmediato en una cárcel de alta peligrosidad, y es más, todavía lo tienen allá, a pesar de que nunca le demostraron la mayor peligrosidad para la sociedad. Pero repito, estaba siendo juzgado por personas que desconocen totalmente la calidad de lo que se estaba haciendo, las condiciones en que se estaban sucediendo y la aplicación de normas
y de táctica y estrategia que tienen todo su razonamiento en el derecho internacional humanitario que nunca era aplicado. De manera que con la aprobación del acto legislativo recientemente en el Congreso de la República, las fuerzas militares adquieren la capacidad nuevamente de juzgarse por sus pares y lo que es más amplio, de que todos los eventos que tengan relación con el derecho internacional humanitario sean de la jurisdicción y competencia de los tribunales militares, que son los entes que verdaderamente conocen la temática de la cual están hablando. General Juan Salcedo Lora, hay algo que me llama mucho la atención, y es que también el general Héctor Fabio Velasco, quien es general en retiro y quien es presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales, pero también la Asociación Human Rights Watch, y también la señora Gloria Borrero, quien es la directora corporativa de Excelencia para la Justicia, no comparten este fuero militar, esta reforma, este fuero militar. Entonces allí tiene que haber unos puntos que deben de pronto de quedar con un sinsabor ante la misma sociedad. No, realmente no es que todas las personas que citas estén en contra del acto legislativo en sí. Existe preocupación por algunos militares del solo hecho de que se hubiera colocado con rango constitucional una serie de delitos que realmente no son del resorte de la justicia penal militar o quedaron por fuera, porque son delitos que normalmente no tienen relación con el servicio. Entonces muestran su preocupación sobre eso. Y hay otras entidades. Human Rights Watch habla de que puede haber impunidad, y eso no es cierto. Ellos tienen una versión supremamente pobre de lo que se está trabajando, y por esa razón argumentaron unos y otros, pero están totalmente desenfocados y están presumiendo situaciones que no tienen por qué presentarse. De manera que para los militares que estaban en desacuerdo con algunas cosas de lo que hoy ha sido ya norma constitucional, de lo que hoy ya hace parte de la Constitución, entonces yo les recomendaría que se leyeran siquiera el artículo 3 del Código Penal Militar actual, que cuando lo aprobaron ninguno de ellos protestó. Sin embargo, es un exabrupto jurídico lo que allí se contempla en ese Código Penal Militar, que fue una imposición que no pasó ni siquiera por las manos de las fuerzas militares. Pero eso se cae con este acto legislativo que fue aprobado, e igualmente se cae el convenio entre el Ministerio de la Defensa, el ministro Ospina, y el fiscal general de la Nación, el fiscal Iguarán. Independientemente de eso, pues por parte de ACORE y de otros miembros retirados de la fuerza pública, se demandó ante la Corte Constitucional, ante el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado acabó de decretar la nulidad de los artículos que ofendían, pues ostensiblemente la propia Constitución inclusive. O sea, dejaron sin piso ese convenio, pero se demoraron demasiado tiempo, y 2 días antes de que se aprobara en el Congreso el acto legislativo, pues el Consejo de Estado falló la nulidad de ese convenio que causó un desastre en las formaciones militares. Alrededor de 15.000 o 16.000 hombres que están esperando pacientemente, pero desesperadamente, que le resuelvan la situación jurídica bajo situaciones totalmente anormales de tipo jurídico. Una última pregunta antes de cerrar y concluir el tema. ¿Qué va a pasar con los procesos actuales? ¿Prescriben? No. Los procesos actuales hay suficiente literatura y jurisprudencia sobre eso. Hay procesos que ya están cerrados y eso no pierde su vigencia. Se aplica lo que se aplica en el derecho normal, lo que pueda ser objeto de revisión será objeto de revisión, lo que no sea objeto de revisión queda ya en firme, ejecutoriada la sentencia y no hay ningún problema. De manera que en este momento, desde hace ya un rato, la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar están haciendo revisión de una cantidad de procesos que pasaron masivamente para la justicia ordinaria sin razón para ello. Entonces se están pasando a la justicia que compete los casos uno a uno, revisándolos, y hay unos que están en la justicia ordinaria que pasarán a la justicia penal militar porque son hechos cometidos por fuera de combate que no tienen por qué estar dentro de la justicia militar. Esos pasan a la justicia ordinaria. O los delitos de lesa humanidad y similares que tampoco son juzgados por la justicia penal militar.
General Juan Salcedo Lora, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por ayudarnos a entender este tema. Que esté muy bien. Encantado de saludarte, que esté muy bien.